Dice, a ti, Señor, elevo mi alma. Mi Dios, en ti confío. No permitas que yo sea humillado. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza, jamás será avergonzado. Pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Señor, hazme conocer tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, pues porque tú eres mi Dios y mi salvación. En ti pongo mi esperanza. ¿Cuándo dice? Todo el día. Siéntese, por favor, en esta hora. ¿Quién ha escuchado la frase en alguna película, en alguna historia, en algún documental, que la gente ha salido a buscar la sabiduría? Se van en búsqueda de la sabiduría y van a los lugares lejanos, remotos, a verse con algunos nómadas, algunos hombres grandes de edad, y aparentemente muestran las caricaturas o las películas que después de subir montañas y valles y todo eso, llegan a lugares como especies santuarios, y ahí les dan un papel, les dan una frase, algo así. ¿Quién ha visto por ahí esas películas documentales en donde los arqueólogos se han dedicado a buscar el agua de la eterna juventud? ¿Quién ha escuchado hablar de eso, hermanos? Oiga, pues que nos trajeran poquita, ¿verdad? En donde aparentemente dicen las películas que ahí, una vez que usted la bebe o se baña en ella o la observa, usted vuelve a rejuvenecer. ¿Quiénes han visto por ahí esos documentales, películas, hermanos, en donde hombres han logrado descubrir el sistema de cómo ganar la lotería? Y siempre que vemos esos documentales o esos títulos, por lo general, a todos nos nace la curiosidad de saber si es cierto, ¿verdad? O sea, no es que no crea, pero pues vamos a ver si es cierto. Y se forma a uno la idea de buscar constantemente esos temas que tienen que ver con nuestro propio bien o con nuestro futuro, nuestra comodidad, nuestra manera de vivir. Y no está mal, hermanos, en el sentido de que el hombre, sí, conforme al razonamiento que Dios nos ha dado, debemos de estar en esa búsqueda en donde nuestras vidas tengan una mejor vida, porque no hay nada peor que tener una vida desdichada, desgraciada, una vida exterminada, una vida dañada, una vida herida, una vida estresante, una vida dolorosa, una vida triste. No hay nada peor, hermanos. Porque dijo alguien por ahí que vida solo hay una, y luego para vivirla en esa manera, qué triste. Pues este salmo, precisamente el Salmo 25, es un salmo davídico. Usted y yo cuando lo leemos de una manera muy natural. Pero si se lo cuento brevemente en el hebreo, en el idioma original, este es un salmo acróstico. Acróstico significa que básicamente la primer letra de cada título, de cada frase, va de acuerdo ya sea a un orden alfabético o a un orden consonante o a un orden de vocabulario. Pues precisamente el Salmo 25 es un salmo que está en acróstico, en forma abecedario. ¿Qué significa? Cuando usted lee el castellano, en realidad la primera palabra en el hebreo que aparece es la letra alfa. Posteriormente la siguiente frase es beta, gamma, delta, iota, etcétera, etcétera. Que cada una de ellas comprenden una composición muy especial que el salmista David se dedicó a escribir inspirado por el Señor. Y es precisamente que este salmo refleja, de acuerdo a los temas que se encuentran en él, tres aspectos de la vida del hombre en su relación con Dios. El primero precisamente tiene que ver con el ser dirigido por Dios, que es lo que nosotros nos vamos a estar basando, porque del 1 al 5, lo que es alfa, beta, gamma, delta, iota, esas letras del calendario, del abecedario hebreo,
precisamente tienen que, griego, perdón, pero también se puede ocupar como hebreo. Esas palabras contienen precisamente las expresiones en que el salmista David, preste atención, formó cómo poder estar recordando constantemente de qué manera el hombre puede buscar a Dios. ¿Sabía usted que los hebreos, hermanos, cuando estos personajes escribieron, Dios les dio la capacidad de escribir el hebreo? Ellos siempre encontraron la primer palabra del abecedario con el número o la numeración 1 como una especie de conexión de prioridades. Por eso es que cuando usted ve este salmo en el castellano, empieza precisamente diciendo, a ti Señor, porque es una connotación de que todo lo que se hace en primer lugar al momento de abrir la boca, tiene que ver con entregárselo a Dios. Y cuando el salmista escribió este salmo en el hebreo, precisamente tiene que ver con esa expresión de que él quería, lo más probable, componer un canto que cada vez que él lo cantara, cada vez que él lo mencionara, cada vez que él estuviera recordándolo a través de su memoria, se recordara uno de los temas que tienen que ver precisamente en la vida en Dios, y es la búsqueda de la dirección de Dios. Mientras unos se dedican a buscar la eterna juventud, el ganar dinero, el éxito, el progreso, él en su relación con Dios, él quería como una necesidad, él quería buscar la dirección de Dios. Y yo le voy a decir algo en esta mañana, hermano. Una de las preguntas que generalmente me encuentro yo como pastor y los años en el evangelio como muchos de ustedes, en relación a la fe cristiana es, ¿cuándo saber cuando estoy siguiendo la dirección de Dios? Un ejemplo, cuando los muchachos van a estudiar una carrera universitaria, literal lo que le voy a decir, yo he conocido jóvenes que eligieron su carrera el ping pong papas, así como decimos los mexicanos. Mini, mini, mo, como dicen los chavos de ahora. Ahí pusieron las carreras y mini, mini, mo, y esta es la carrera que voy a agarrar, porque se frustraban mucho en estar pensando y decían, no, es que no sé qué estudiar, así que me aventé el mini, mini, mo. He conocido personas como algunos de ustedes que literalmente se han casado con personas porque tenían 3 pretendientes, 2 pretendientes. Y dijeron, el primero que me hable, con ese me caso. Usted se ríe, pero seguramente usted conoce a alguien, no le pudo haber pasado. He conocido personas que al momento de sacar una casa, lamentablemente o afortunadamente, desconozco cómo se puede interpretar con el paso del tiempo, porque nomás les presentaron 2 opciones ese día, se dirigieron y tomaron la acción de comprar esa casa y al siguiente día les dieron más opciones y ya, como dice el dicho mexicano, a rajarse a su rancho. Aunque mi mamá dijo que siempre no, no. Y cuando se trata de la vida cristiana, yo creo que hay que tener mucho cuidado verdaderamente cómo es que el cristiano debe de buscar la dirección de Dios. Te voy a decir por qué. Miren, muchachos, ustedes tienen sin duda alguna el deber, la necesidad imperiosa, la necesidad indispensable de buscar la dirección de Dios, porque un día se van a enamorar y pueden confundir una hija de Dios con una filistea y terminan mal. Ustedes tienen que poner sus ojos en la dirección de Dios porque van a crecer y un día se les va a enfrentar un estudio, una carrera, un trabajo. Y si no abren bien los ojos conforme a la comunión con Dios, a la dirección de Dios, ustedes pueden terminar abandonando cosas que Dios les había puesto en su camino por no tomar la dirección de Dios. Hermanos, adultos, nosotros estamos obligados a buscar la dirección de Dios. Porque si no buscamos la dirección de Dios, sin duda alguna, ¿a quién no le ha pasado por estar fuera de la dirección de Dios? ¿A quién no le ha pasado perder una buena oportunidad, un vehículo, una casa? No me vaya a decir otra esposa, porque eso ya no se vale, ya se casó. Cuando se trata de buscar la dirección de Dios, hermanas adultas, hermanos adultos, qué importante es buscar la dirección de Dios, porque usted en realidad cuando la busca, usted puede entender que cada uno de esos preciosos nietos que usted tiene en particular, debe de saber cómo tratarlos a cada uno de ellos para que en usted vean una mujer sabia y que va a ser de bendición para ellos. Y no vean a la abuela mimosa o a la abuela amargada
y se pierde la bendición de traerlos a la casa del Señor o que crezcan en el Señor. La realidad es que en la fe cristiana el buscar la dirección de Dios es algo imprescindible, hermano. Y el salmista David seguramente lo sabía, por eso escribió este salmo, en donde en cada una de sus frases, de sus letras del calendario, del abecedario hebreo, él tuvo el cuidado de buscar en Dios un ruego, una súplica, que cuando él lo cantara, él se trajera a la memoria, no debo de olvidar cómo buscar la dirección de Dios. Mire, el ser cristianos no nos da automáticamente el pensamiento o la decisión de que todo lo que hagamos sale bien. Ya lo comprobaron algunos, ¿verdad, hermanos? Uno que otro raro ahí piensa que por el hecho de ser cristiano, ya todo lo que le sucede en la vida, Dios ahí estuvo. Sí estuvo, pero de que haya estado en su dirección, no necesariamente. Alguien dijo por ahí, esta es la cruz que el Señor me trajo. ¿Quién sabe? ¿Cómo sabes si fue la cruz que tú agarraste? Porque el hecho de buscar la dirección de Dios no exime que el cristiano deba de tener el corazón, el cuidado, la comunión, la persistencia de saber que la dirección de Dios es parte de nuestra vida diaria. Mire, generalmente estos mensajes, algunos pudieran decir, bueno, pues sí, que escuchen los muchachos para que no metan la pata, pastor. ¿Y usted de adulto y yo qué? No, uno ya está correteado, pastor, ya uno va de salida. No, señor. No. Déjame decirte que cuando el salmista David finalizó en el verso 5, en la expresión y decir, todo el día, él se refería a que la dirección de Dios es una etapa en donde no importa en qué parte de nuestra vida nos encontremos, ya sea nuestra niñez, juventud, adultez o tercera edad, no importa, un cristiano debe de aprender a seguir la dirección de Dios. Usted puede pensar y decir, bueno, pues pastor, ya estoy de salida, yo ya lo único que quiero es portarme bien. Es correcto, es sano, pero buscar la dirección de Dios te puede llevar a descubrir, a encontrar, a comprender, a hacer una mejor vida en Dios. Hay personas que también cuando se trata de la dirección de Dios generalmente dicen, bueno, pues es que mire pastor, yo ya la he regado tanto, que ya a estas alturas del partido ya lo que no quiero es que Dios me deje. Ya sí, ya la regué, con que no me suelte de su mano. Déjame decirte que hay historias en la Biblia en donde hombres tomaron malas decisiones, pero una vez que se encontraron con la dirección de Dios, sus vidas cambiaron. Y te estoy hablando en los 3 tiempos, en la juventud, en la adultez, inclusive en la vejez. Porque la dirección de Dios no aplica solamente para los mejores tiempos o los mejores años. La dirección de Dios aplica inclusive para las malas decisiones que hemos tomado en la vida diaria. Así que este mensaje le he puesto por título a esta serie de mensajes, Buscando la dirección de Dios. Y cuando hablo de buscando la dirección de Dios, surge la pregunta, ¿quién dirige mi vida? ¿Quién dirige tu vida? Mira, por lo general se dice que nuestras vidas, hablo en general siendo humanos, algunas son dirigidas por el dinero. Hay personas que el dinero es su dirección. Otras personas son dirigidas por sus tragedias. Tragedia sobre tragedia se sienten que tienen vida y que van hacia un propósito. Otras personas, sus vidas son dirigidas por sus hijos, literal. Hay personas que llegan a una edad en donde quienes dirigen sus vidas son sus hijos. Y eso no está bien, pero sucede. Hay personas que son dirigidas muchas de las ocasiones por un jefe del trabajo. Yo conozco personas que literalmente su jefe o jefa del trabajo los dirige, hermanos. Les pilotea la vida desde que se levantan hasta que se duermen. Hay personas que sus vidas son dirigidas por sus negocios o por sus trabajos. Eso significa que literalmente de domingo a domingo su trabajo es el que define lo que debe de hacer, cómo debe de vivir y hacia dónde se debe de dirigir. Yo le voy a decir algo a manera de recordatorio. La vida de un hijo de Dios, tal como inició el salmista David y dice, a ti, Señor, la vida de un hijo de Dios se debe de reenfocar necesariamente en algunos casos y recordar que nuestras vidas son dirigidas por Dios.
Así como me escucha. Bueno, pastor, dirigidas por Dios, ¿qué significa? Que lo que usted diga, pastor. No, no necesariamente. Lo que diga mi mamá cristiana, tampoco necesariamente. Lo que diga el consejo cristiano, tampoco necesariamente. No lo desacredito, pero no es el todo. Cuando yo me refiero que nuestra vida debe de ser dirigida por Dios, me refiero a lo que realmente debe de ocupar nuestra prioridad, nuestra necesidad, nuestra motivación, nuestro cauce, nuestro lugar, nuestro enfoque, nuestro reposo, nuestro vástago, nuestro bálsamo. ¿Hacia dónde debe de ser dirigida nuestra vida siempre? Hacia Dios. Ahora, ¿por qué hacia Dios? Brevemente le explico por qué nuestra vida debe de ser dirigida hacia Dios. Le voy a enumerar bien breve algunas razones por las cuales nuestra vida debe de ser dirigida por Dios, para que usted y yo recordemos que cuando le entregamos nuestra vida al Señor, no es la expresión religiosa, para que usted traiga a la memoria que no nos la estamos pasando chévere en una iglesia, o que no hay nada que hacer, o es la religión del momento. No, nuestra vida es dirigida por Dios porque Él es sabio, así definitivamente. Y cuando hablo de la sabiduría de Dios, me refiero que Dios tiene la capacidad que el hombre ocupa y necesita para que todo lo que el hombre tenga que tomar en decisiones, debe de recordar que Dios en su sabiduría tiene la capacidad para que nuestras vidas, sin importar lo complejo que parezca, en su sabiduría, Dios puede dirigirnos. Dos, porque es nuestro Salvador. Cuando yo me refiero a nuestro Salvador, me refiero a la parte de la vida del hombre en donde una persona, hago un ejemplo, una persona está en un lugar en donde se va a quemar, se va a incendiar. Y llega un Salvador, llega alguien que literalmente le rescata la vida. De donde ya estaba aparentemente muerto, a un rescate de volver a la vida. La Biblia enseña que Jesucristo es nuestro Salvador y que volvió nuestra vida de la muerte a la luz espiritualmente hablando. Dios debe de dirigir nuestras vidas porque Él nos dio la oportunidad de volver a vivir espiritualmente. Eso significa que se reconcilió la comunión con Dios de lo que estaba oscuro, lo que estaba perdido, lo que estaba condenado. Y ahora yo encontré una razón para vivir. Y a ese ser, a esa persona, le debo mi vida. Oiga, ¿cómo no volver? Mire, le voy a poner un ejemplo. Se quemó su casa y lo sacó un bombero. El bombero Hernández, se me ocurre. Y a los 2 años otra vez está volviendo a quemar su casa. ¡Ay, qué tragedia, pastor! Un ejemplo. Y usted desde arriba mira que están los bomberos y dice, bombero Hernández. ¿Usted confiaría ciegas? Claro, ya lo salvó una vez. Pues déjeme le digo que cuando se trata de nuestra relación con Dios, nosotros debemos de buscar la dirección de Dios porque Él es nuestro Salvador. Y la salvación que nos dio es eterna. ¿Por qué debemos confiar, buscar la dirección de Dios? Porque Dios es nuestro protector. Escucha lo que te voy a decir. Aunque la vida, algunos la definen por las circunstancias, los eventos, la definen por las casualidades, las definen de muchas maneras. La realidad es que la Biblia enseña claramente que todo se sustenta por Dios. Y cuando se trata de la vida de los hijos de Dios, Dios nos protege, hermanos. Me atrevo a creer que aquí no hay ni un solo creyente que pueda decir que Dios no lo ha rescatado de algún evento trágico. Me atrevo a creer. En donde se demuestra una y otra vez que cuando se busca la dirección de Dios, otra razón más es porque si alguien busca nuestro bien, protegiéndonos, es Dios. ¿Por qué debemos buscar la dirección de Dios? Porque Él es nuestro Rey. La palabra rey en los tiempos antiguos representaba la soberanía de alguien, representaba que alguien que se sentaba en el trono estaba ahí porque de alguna manera o por medio de una herencia de dinastía real o por méritos había rescatado a un pueblo. Cuando la Biblia dice que Dios es nuestro Rey, hace alusión no solamente a que Él es el soberano del universo, sino que Él es el Rey porque Él rescató nuestras vidas y nos puso en un lugar muy especial de tal manera que ahora nosotros nos debemos a Él y Él es nuestro Rey. ¿Por qué debemos buscar la dirección de Dios? Porque es nuestro ayudador. Si alguien
en los tiempos de vida que hemos tenido hasta este instante. Si alguien nos ha ayudado, hermano, yo entiendo que te ayuda papá, yo entiendo que te ayuda mamá, yo entiendo que te ayudan los abuelos, entiendo que inclusive el gobierno te puede o nos puede ayudar. Pero si alguien, principalmente desde que nos levantamos hasta que dormimos y aún en nuestros sueños, está con la idea, con el cuidado, con la guianza de cuidarnos y protegernos, es Dios, hermano. Por eso oraba el salmista, inclusive en una ocasión, y decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Una expresión de decir, aunque sea perseguido por Saúl el rey, yo sé que tú eres quien protege mi vida y guardará aún estando yo dormido o aún estando desprevenido. Y cuando decía el salmista, iniciando este acróstico, y decía: a ti, Señor, es porque aquí es en donde el cristiano aprende, recuerda, afirma que sin importar lo que estemos viviendo, sin importar lo que estemos padeciendo, sin importar lo que esté sucediendo, nuestra principal fuente de dirección se llama Dios en nuestro diario vivir. Entiendo que el hombre puede ofrecer inteligencia, entiendo que el hombre puede ofrecer experiencia, entiendo que el hombre puede ofrecer métodos, entiendo que el hombre puede ofrecer todo lo que humanamente está. Pero en la vida de un hijo de Dios, su principal fuente de dirección en su comunión con Él es Dios. Y fuera de ahí, eso significa que estaríamos posiblemente, descuidadamente, estar poniendo a alguien más en primer lugar que a Dios. Por eso cuando está pasando algo que tú no soportas, no toleras, no aguantas, no entiendes, no comprendes, si tú piensas que Dios no te puede ayudar de esa, que Dios no te puede proteger de esa, que Dios no te puede dar sabiduría de esa, ten en mente lo que decía el David: a ti, Señor, a ti, Yahvé, a ti, Jehová. Era una manera de decir en mi mente y en mi corazón, cuando vengan estas circunstancias, a quien voy a recurrir a que me dirija, que me oriente, que me guíe, que me guarde, es Dios. Así que, ¿qué significa entonces la palabra ser dirigido por Dios? Porque ya hablamos que a Dios es el primero que debe dirigir nuestras vidas. Mira, ser dirigido por Dios a través de este primer mensaje te lo explicaré de dos maneras. En primer lugar, ser dirigido por Dios significa que Dios tiene un plan para nosotros. ¿Sabes? Yo recuerdo la iglesia de antes, tengo 30 y otros tienen más años en el Evangelio, pero yo recuerdo la iglesia de antes que era algo interesante. La gran mayoría de los sermones, a ver quién se acuerda, la gran mayoría de los sermones quería que todo aquel que se sentaba en la iglesia o fuera pastor o fuera evangelista o fuera misionero o fuera servidor del Señor. ¿Quiénes recuerdan esa época, hermanos? Bueno, pues yo fui víctima, no se crea, a mí me alcanzó eso. Yo a mi corta edad escuchaba esos sermones y yo decía, ¿qué quiero hacer con mi vida? No, pues imagínense, generalmente predicaban y enseñaban y decían, tú entrégale tu vida al Señor y el Señor te va a llamar. Y crecimos con la idea, no errónea, bíblica, que cada cristiano tenía un llamado en el Señor. Y sí es bíblico, hermanos. Pero la parte que careció en aquellos tiempos, precisamente, muchas de esas enseñanzas, es que la vida en Dios no solo su propósito es que le sirvamos en un ministerio, sino que también hay otras partes en la vida diaria en donde la dirección de Dios nos guía hacia esos propósitos. Y brevemente hablaré de 3 hombres de la Biblia que Dios les llamó específicamente para algo. Mire, por ejemplo, Abraham. Abraham es o se le conoce como el padre de las multitudes. Abraham. Mire lo que dice Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hubo un momento en la vida de Abraham en donde en su comunión con Dios, Dios se le aparece y le dice, hacia este lugar quiero dirigir tu vida. Y Abraham, dice la Biblia, que tomó todas sus pertenencias, tomó su esposa, tomó sus parientes y se fue en destino a la tierra que Dios le había prometido.
específicamente Abraham, él sí fue dirigido por Dios hacia una dirección. Bendito sea Dios que Abraham aceptó ese reto, hermanos. Como lo dice la carta a los romanos, venciendo toda esperanza contra esperanza. Porque ese hombre, su existencia, ese hombre, su mantenerse en saber que Dios lo estaba dirigiendo, es por ello que nosotros, la sociedad, la humanidad, la raza, es que nosotros somos parte de esa promesa, no solamente los judíos, sino también nosotros. Pero también hay otro hombre en la Biblia que Dios le dio una dirección, y me refiero a José el soñador. Recordemos que José el soñador fue vendido por sus hermanos, trabajó en un lugar, una mujer lo engañó, y surgieron un montón de asuntos que al último él terminó estando en la casa de Faraón. Cuando llegó a la casa de Faraón, el Faraón tiene un sueño. En ese sueño él lo revela, estoy resumiendo la historia, y llega una hambruna muy fuerte a todo el mundo, al punto que vienen sus hermanos, sin saber que él era José, su hermano menor, dijo las siguientes palabras. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen de haberme vendido, pues en realidad, dice así, fue Dios quien me mandó, dice, delante de ustedes para salvar sus vidas. Desde hace 2 años, la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió, en otras palabras, me dirigió, me direccionó delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de este modo asegurarles descendencia a la tierra. ¿Sabe? Dios dirigió la vida de José de una manera aparentemente muy dramática, pero su vida fue dirigida específicamente para que él se convirtiera en el segundo de Faraón y su familia no pereciera, no muriera, sino al contrario, la promesa de Jacob, Israel, permaneciera sobre la promesa abrámica. Este hombre, con el paso del tiempo, entendió que Dios había permitido todo aquello porque él lo estaba dirigiendo. Uno más, y me refiero al apóstol Pablo. Ese hombre que perseguía a los cristianos, en una ocasión se encuentra con el Señor rumbo a Damasco y dice la Biblia que pierde la vista al ver al Señor. Y que Dios le habla a un hombre de aquella región llamado Ananías y dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Muchas personas se preguntan, ¿por qué Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, por qué era tan malo? Y era malo, hermanos, en el contexto de que sus decisiones eran muy difíciles, muy trágicas, eran inhumanas inclusive. Hay una parte de la historia que dice que a su corta edad obtuvo tanto poder que agarraba a los cristianos y literalmente podía entrar casa por casa con una carta del rey y podía sacarlos y los llevaba a los circos romanos y eran devorados para la diversión de los romanos. Y morían a causa del evangelio. Y la Biblia dice que rumbo a Damasco, cuando iba a perseguir más creyentes, el Señor se le aparece. Y la pregunta de muchos es, ¿por qué Dios lo elige? Porque cuando eres dirigido por Dios, escucha, no importa todas las malas decisiones que hayas tomado. Cuando eres dirigido por Dios, Dios siempre va a encaminar tu vida a que sucedan cosas nuevas y buenas y mejores. Así que cuando hablamos de estos 3 hombres, entendemos un concepto muy interesante en relación a la fe cristiana, que es verdad. Los hijos de Dios son dirigidos por Dios, son direccionados por Dios. Y cuando me refiero a direccionados, dirigidos por Dios, me refiero como un timón, hermanos. Me refiero como un volante. Me refiero como los hilos. Mira, cuando tú agarras un muñequito, un arlequín, ¿cuántos se acuerdan? Los muchachos dicen, ¿qué es eso, pastor? Bueno, ahorita te explico brevemente. Esos hilitos en donde tú ponías tal vez tus dedos o estaba una crucecita y empezabas a mover al monito y le movías las manitas, los piecitos, la cabecita. ¿Te acuerdas, hermano? Lo que tú movías se movía. Eso es alguien que dirige un arlequín.
Cuando alguien agarra un vehículo, siglo XXI, y tú le das para allá, ¿para dónde se va el carro? Si se va para allá, llévelo al mecánico, por favor. Cuando tú le das para allá, el carro se va para allá porque obedece a la dirección mecánica de donde está construido o de donde está fortificado. Cuando se agarra un timón, en el caso de los barcos, a pesar de que tienen cierto movimiento diferente, la realidad es que una vez que se aprende, se sabe cuál es la dirección de ello. Y cuando un cristiano es dirigido por Dios, un cristiano debe de saber que Dios es quien tiene el control de nuestras vidas. Sin embargo, ese control, aunque Dios tiene el control de nuestras vidas, ese control se tiene que entregar voluntariamente. Y por eso decía el salmista con tanta insistencia, y decía, mi Dios, en ti confío. Porque era una expresión de decir, Señor, yo sé que a pesar de que no entienda lo que está pasando, si yo confío en ti, tú estás conmigo. Y mira, uno de los graves problemas que experimentamos en la vida es confiar en Dios. Qué curioso, hermano. Confiamos más en un carro. ¿Nunca te has subido a un carro y le has dado vuelta para un lado y te has puesto a pensar, ¿y si da la vuelta? No, generalmente sabemos. Mira, confiamos más en los espejos. Nos vemos en un espejo y decimos, no estoy nada mal. ¿Verdad que se puede decir uno usted mismo? Tú confías en el espejo. Que cuando te estás mirando, pues tú ves lo que tú quieres ver. Tú te ves, yo me veo. Mira, confiamos más en un trabajo a veces. Puedes trabajar 40 horas y tú confías que te van a pagar tu cheque. Pero cuando el salmista David decía, quiero que tú dirijas mi vida y quiero confiar en ti, es porque básicamente él no solo reconocía que Dios es el que tenía el control total de todo, sino que él quería ceder esa parte de su vida al control de Dios. Y esa parte de nuestra vida, hermano, cuando se entrega correctamente delante del Señor, es cuando uno comprende que Dios dirige su vida. Así que, a pesar de que estos tres hombres, vuelvo al punto, estos tres hombres fueron dirigidos por Dios a propósitos específicos, te haré una pregunta retórica, en otras palabras, no se contesta, es para usted. ¿Tú sabes a dónde te está dirigiendo Dios? No, pues a la iglesia, pastor. No venga con eso. ¿Tú sabes a dónde te está dirigiendo? A que sobreviva el año, pastor, porque me está yendo muy mal. ¿Tú sabes a dónde te está dirigiendo el Señor? Pues sí, pastor, pues sí, a venir a la iglesia y pues a gozarme, ¿no? ¿Tú sabes a dónde te está dirigiendo el Señor? Pues sí, el Señor nos dirige a todos al mismo lugar. Amén, aleluya, gloria a Dios. No, te pregunto en serio. ¿Tú sabes a dónde te está dirigiendo Dios? Te voy a decir una lista de a dónde Dios dirige la vida de los cristianos. Porque es interesante saber que cuando se habla de ser dirigido por Dios, no solo debe de ser una súplica y no solo debe de ser una actitud del corazón y una voluntad la que se entrega, sino yo debo de saber a dónde Dios dirige mi vida. Mira, cuando una persona abre un negocio, sabe para dónde va. ¿O qué? ¿Nomás vas a perder el tiempo? No, vas por una meta. Cuando un estudiante entra a una escuela, entiende que a dónde va, a titularse. Cuando una persona se casa, entiende hacia dónde dirige su vida. ¿Hacia dónde? Al amor, a una familia posiblemente, y etcétera, etcétera. Pero ¿hacia dónde va la vida de los hijos de Dios? Muchachos, ¿a dónde vas dirigiendo tu vida? No, pastor, pues poder sacar para el Whataburger. A veces iba al centro de Juárez y me gustaba platicar con las personas que venden cosas, hermanos. Les compraba, no crea que nomás platicaba. Y yo les decía, ¿cuánto quieres vender? ¿Y sabe qué me contestaban? Pues nomás para el día. ¿De veras? Sí, nomás para el día. ¿Y no has pensado que mañana puedes traer más y puedes vender más? Pues sí, pero nomás para el día. En esa idea que muchos tienen, espiritualmente hablando, muchos cristianos así piensan. Nomás quieren vivir el día.
Y yo te debo recordar que en la Biblia, cuando Dios salva tu vida y mi vida, te debo recordar que Dios pone una dirección en cada uno de nosotros. No es una dirección cualquiera, no es una dirección ordinaria, no es una dirección estándar, no es una dirección como que para que pases el rato, no, es una dirección divina. Es una dirección con propósitos específicos. Es una dirección en donde vas a ver la mano de Dios en toda su expresión. Y cuando me refiero, ¿qué significa ser dirigidos por Dios? Que Dios dirige nuestras vidas. Me refiero precisamente que Dios en primer lugar dirige nuestra vida a una vida espiritual próspera. ¿Sabes? Dios nos salva para que el cristiano ande mendigando en la incredulidad. Nos salva para que el hijo suyo ande confundido, para que el hijo suyo se encuentre en etapas de su vida en donde simplemente la soledad y la tristeza y la frustración sea su acompañante. No, Dios salva para que cuando el Hijo de Dios le conoce y ve a través de la luz del Evangelio, a través de la libertad en Cristo, ve lo que Dios es capaz de hacer, él comprenda que ahora espiritualmente su vida debe de ser próspera de parte de Dios. Voy a aclarar correctamente. Cuando dice próspera, no creo que y no quiero que usted interprete, gracias pastor, ¿dónde están los millones? Como dijo aquel. Que venga dinero del oeste, que venga dinero del norte, que venga dinero de este, pero que de algún lugar venga algo. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la vida próspera, como le dijo el apóstol Juan a Gallo. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud y así prosperarás espiritualmente. En otras palabras, así como prospere tu alma, prosperen tus bienes. ¿Sabías tú que cuando venimos a Cristo, Dios quiere que nuestra vida espiritual prospere? Prospere. Prosperar es una expresión de progreso, de ampliación, de ensanchamiento, de madurez. Es una expresión en donde te lleva Dios en un propósito y en una dirección en donde tú vas comprendiendo mejor la voluntad de Dios en tu vida diaria. Fíjate, te voy a decir algo que se practicaba en la iglesia inicial, allá hace miles de años. ¿Sabes al cuánto tiempo a un cristiano prácticamente lo mandaban a servir, hermanos? Mira, te voy a decir brevemente. La persona le entregaba su vida a Jesucristo. Lo discipulaban, le enseñaban los rudimentos de la fe, crecía en la fe y luego después, ahora sí hermano, dale, vete a servir al Señor, dale, ve a donde Dios te ha llamado, dale. ¿Y sabes en cuánto tiempo era todo ese proceso? En 3 años. Y hoy en día vemos cristianos que pueden tener literalmente muchos años en el Evangelio y no saben, no quieren, no entienden, no comprenden que Dios quiere dirigir sus vidas. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque cuando Dios dirige tu vida, por lo general va a un crecimiento. Pero cuando Dios no dirige, no direcciona nuestras vidas, lamentablemente hay mucho estancamiento. ¿Qué significa ser dirigidos por Dios? Que nuestras familias sean salvas. ¿Sabías tú que el propósito por el cual Dios te salvó es porque quiere dirigir tu vida a que los tuyos sean salvos? Fíjese, hermano, le voy a platicar algo. Hoy en día vemos hoy en día uno de los males que está experimentando la iglesia del siglo XXI, que a los pastores nos duele mucho, es ver las familias divididas dentro de las iglesias. Yo sé que no aplica en todos los casos, pero vemos hoy en día mucho, hermano, como pastor se lo digo con todo el aprecio y respeto. Hoy en día vemos muchos creyentes que por alguna u otra causa o razón, respetando todos los argumentos, vienen solos a la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan que antes ir solo a la iglesia no lo tolerábamos? ¿Se acuerdan, hermano? Yo me llevaba a mi familia. Es más, a mí me llevaban a fuerzas a la iglesia. Yo lo he dicho muchas veces. A mí me forzaron, a mi papá agarró muy en serio, fórzalo a entrar al templo. Y bendito Dios que me forzó, si no, no estuviera aquí, ya anduviera en otro lado. Y hoy en día, a veces los cristianos olvidamos o no recordamos que el propósito por el cual Dios nos salvó
en su oración decía el salmista David, dirige mi vida porque en ti confío. Tiene que ver porque tu familia y mi familia tiene que ser convertida para el Señor. Y por eso oraba y dijo Josué de la siguiente manera, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Se formaba la idea que desde el momento que tú eras el sacerdote, la mujer sabia, que tú eras el primer convertido en tu hogar, se formaba la idea que el propósito por el cual Dios a ti te salvó en primer lugar era para que los tuyos, los que habitan en tu casa, también conozcan, encuentren y vengan a la luz del Evangelio. No te canses, hermano. Si piensas hacia dónde Dios quiere dirigir mi vida este año, te recuerdo, Dios quiere dirigir tu vida a que tu familia sea salva para la gloria de Dios. Hacia dónde Dios dirige nuestras vidas, a que nuestros matrimonios sean felices. Mira cómo hay matrimonios cristianos en crisis, hermano. En serio, hay muchos matrimonios cristianos en crisis. Ya le fueron con el chisme, pastor. No, yo no hablo del suyo. Si no, pregúntele a sus hijos. Yo le he preguntado a hijos, no de esta iglesia, a mi caminar con Dios. ¿Tus papás son felices? Y los se quedan mirando. ¿Qué es eso? ¿Tus papás se aman? Oh, aquí en la iglesia son hermanos en la fe, en la casa son hermanos del diablo. Y es interesante que cuando venimos a Cristo, nosotros debemos de recordar que Dios dirige nuestras vidas, quiere direccionar nuestras vidas a que tengamos matrimonios cristianos felices. Por eso dice la Biblia, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Porque el apóstol Pablo daba un consejo en relación a los matrimonios. Hermano, si tú estás pensando que Dios te va a dirigir a la Cheyenne, ya algunos me entendieron, ¿verdad? Si Dios te está dirigiendo a que ya se muera para que Dios resucite otra, no, hermano, no pienses eso. Dios dirige tu vida, que tu matrimonio sea feliz. Pues sí, pastor, seré feliz cuando ella ya no esté entre nosotros. No. Serás feliz porque Dios vino a tu hogar, a tu matrimonio, a tu vida. Lo que hace falta es entender que la dirección de Dios te lleva a que vivas amable, gozosamente tu relación matrimonial. ¿Hacia dónde Dios dirige mi vida? Muchachos, a que tu futuro sea bendecido. En una ocasión, estando Daniel en el palacio de Faraón en el palacio de Nabucodonosor en Babilonia, dijo lo siguiente bajo su autobiografía: en todos los asuntos que requerían sabiduría e inteligencia y sobre los cuales les preguntó el rey, los encontró 10 veces más sabios que todos los magos y adivinos que había en su reino. Lo he dicho muchas veces y te lo recuerdo. No desperdicies tu juventud. No desperdicies tu futuro, no desperdicies tus fuerzas, no desperdicies tu inteligencia. Muchacho que estás aquí, va para ti, para ti. Yo no hablo de los muchachos espirituales, que habemos muchos aquí, ¿verdad? A ver, hermanos. No es para nosotros. Yo me refiero a los que están iniciando su vida. Cuando una persona entiende que es dirigida por Dios. Mira, Daniel entró como esclavo a la casa de Nabucodonosor. Entró como esclavo. Pero aunque entró como esclavo, entendió que aún ahí Dios estaba dirigiendo su vida. Y dice la Escritura que debido a que se abstuvo a comer de la comida del rey, fue encontrado 10 veces mejor que los demás. Tú debes de comprender que a tu edad, a tu soltería, a tus ánimos, a tus fuerzas y a todo lo que representa la etapa de la juventud, si algo Dios quiere es que tú formes un buen futuro para la gloria de Dios y para el beneficio tuyo y de los tuyos. Por eso, no me canso de decirle a los muchachos, estudien, no te sientas el vivo, que vas a hacerte famoso en YouTube o en TikTok.
No te sientas el vivo que vas a encontrar la fórmula para el cáncer misteriosamente y te vas a hacer multimillonario. No te sientas tan listo que te van a heredar millones de alguien que va a morir y tú no sabías que tenías como pariente. No te sientas tan listo que te vas a encontrar la fortuna de una cuenta bancaria. Cuando un hijo de Dios entiende que vino a los pies de Cristo a su juventud, es para entregársela a su buen futuro de los suyos y de la persona que va a amar en un futuro. Pero esto se logra cuando tú entiendes que Dios dirige tu vida. Mira, algunos padres que están aquí vinieron en su madurez al Señor. Y ya llegaron golpeados. Lo digo con respeto. Amén, hermanos. Ya llegaron con muchos fracasos. Porque cuando se vive sin Dios se cometen muchos fracasos. Ya llegaron arrastrando hasta cierta medida consecuencias. Y tú debes de entender que si Él llegó al Evangelio a esa edad y tú conociste al Señor a tu corta edad, tú debes de entender que Dios te dio la bendición a ti, de que posiblemente no cometas los mismos errores que cometimos los adultos. Y por esa razón llegó el Evangelio a tu corta y temprana edad. Entrégale tu juventud al Señor, entrégate al estudio, entrégate al futuro y vas a encontrar que Dios tiene para ti en unos años próximos las bendiciones que otros probablemente ni con tanto esfuerzo alcanzarían. ¿Por qué? Porque cuando eres hijo de Dios, las cosas pueden mejorar inclusive 10 veces mejores a tu favor. Pero eso lo tienes que entender tú. Si tú supieras, oiga, como dice la canción, ¿verdad? Si tú supieras lo que Dios quiere hacer contigo, si tú supieras lo que Dios quiere hacer a tu corta edad. Pero hoy en día vemos los jóvenes que están perdidos en los celulares, están perdidos en las series de Netflix y de sus derivados, están perdidos en el entretenimiento, están perdidos en el mall, están perdidos. Si tú supieras, no digo que es malo, que es dañino y que es antibíblico, diabólico, satánico, no, pero cuando lo haces de la manera medida y apropiada, entiendes que todo tiene su tiempo, pero sobre todas las cosas entiendes que Dios vino a tu corta edad para que fueras bendecido en tu juventud. Lo que pasa es que seguimos teniendo el mismo problema. Los muchachos se sienten muy listos. Y tú debes de saber que cuando el salmista David oró esto, seguramente era un ejemplo para que sus hijos no cometieran los mismos errores. ¿Qué significa ser dirigidos por Dios? Que nuestras vidas sirvan a Dios. Y esto aplica para todos. ¿Sabías tú que Dios dirige nuestras vidas a que le sirvamos? ¿Cómo le estás sirviendo al Señor? No, pues le sirvo a mi esposo todos los días el breakfast, ¿verdad? Soportándola. ¿Cómo estás sirviendo al Señor? No, pues estos nietos que el Señor puso en mis manos. No fue el Señor. Fue su hijo, su hija. ¿Cómo sirves al Señor? ¿Sabías tú que cuando la Biblia habla de servir a Dios, de orden por lo general significa cuando uno en primer lugar entiende que uno sirve al Señor a su causa del mensaje del Evangelio de la gracia? ¿Sí? Dios te salva para que tú seas luz a las personas que te rodean. Dios te salva para que sirvas en el cuerpo de Cristo. Dios te salva y dirige nuestras vidas para que crezcamos a la madurez. Dios te salva y dirige nuestras vidas para que seamos gozosos en nuestra relación con Dios. ¿Sabes tú que hay muchos cristianos que están dentro de las iglesias, pero no están felices? Ven, hija, acompáñame. No están felices. Es como los trabajos. Hay personas que trabajan pero no son felices en sus trabajos. Sí los ha conocido, ¿verdad? Van a trabajar porque necesitan dinero, porque el trabajo queda cerca, porque les ganan bien, pero no son felices. Es como algunos matrimonios. Viven juntos, pero no hay amor. Lo único que hay es interés mutuo, que son los hijos o las deudas. Es como los que juegan un deporte, que se ponen el
uniforme, pero nunca los meten al equipo. Ellos, yo sé, es gracioso. No son felices. Son felices traer el uniforme, pero nunca juegan. ¿Y sabes por qué hay cristianos que no son felices en Dios, no están gozosos en el Señor? ¿Por qué carecen o padecen de comunión con Dios? ¿Por qué entran en un estado de confort, de conformidad? Perdone mi palabra, de mediocridad inclusive. ¿Sabes por qué pasa eso? Te lo voy a decir abierta y tajantemente. Porque no son dirigidos por Dios. Así de simple. Y esto es absoluto. Esto no es una opinión personal. Porque cuando tú ves a los hombres de Dios que atravesaban situaciones difíciles, no les iba bien, pero eran felices. Te voy a poner un ejemplo. Job entró en ese estado de aparente, le llamaban una lepra muy fuerte, y otros decían que prácticamente era como algo mortífero. Y todavía se atreve a decir, pero yo sé que mi Redentor vive. Porque él era feliz en medio de su dolor. Te puedo mencionar los apóstoles: Pedro, Pablo, Juan, Judas, que en su mayoría en sus cartas apostólicas decían perseguidos, atribulados, y finalizaban diciendo pero la esperanza en el Señor, porque eran dirigidos por Dios. Porque cuando eres dirigido por Dios, pueden suceder muchas cosas, pero como tu confianza está en Dios, en tu interior resurge algo que no te apaga, que no te desanima del todo, que no te abandona, que no te confunde, que no te afecta en todo. Y puedes seguir teniendo esa comunión con Dios. Por eso es que cuando digo y repito, cuando eres dirigido por Dios, en realidad el gozo no se apaga. Pero cuando no eres dirigido por Dios, generalmente tienes muchas confusiones. Generalmente tienes muchas limitaciones. Generalmente pecar se te hace tan difícil dejarlo. Faltar a la iglesia, dejar de leer la Biblia, dejar de orar, no te afecta tanto. Porque no eres dirigido por Dios. Cuando eres dirigido por Dios, Él te dirige a que en tu corazón te duele cuando pecas. Él te dirige a que te alimentes de la palabra de Dios. Él te direcciona a que le sirvas. Él te direcciona a que crezcas en la fe. Pero cuando no eres dirigido por Dios, simplemente Él no es el todo para ti. Y yo sé que suena duro, hermano, en donde no doy opción ni tolerancia, pero es que así es. Por eso oraba el salmista David, y en esta primer palabra, él decía, a ti, oh Dios, en ti confía mi alma. En otras palabras, si tú me vas a dirigir, no hay razón para dudar que tú estás conmigo. Si tú me vas a dirigir, me voy a esforzar. Si tú me vas a dirigir, tú no me vas a abandonar. Si tú me vas a dirigir, tú me vas a llevar a la bendición. Si tú me vas a dirigir, aunque no entienda y no vea lo que quiero y lo que debo ver, voy a confiar por fe que tú estás conmigo. Pero esto sucede cuando eres dirigido por Dios. Y es un acróstico. A veces las personas se preguntan, es que hay cristianos que son muy alegres. No, también batallamos, también sufrimos, también somos golpeados, también nos enfermamos. Pero tenemos una bendita esperanza que si confiamos en Dios, que Él está dirigiendo nuestras vidas en su sabiduría, Él sabe lo que está pasando. En su gracia Él tiene el control. En su soberanía Él sabe lo mejor que yo debo de hacer. En su protección no significa que porque sea golpeado me ha abandonado. Es que somos dirigidos por Dios como algunos de ustedes.
Y yo pregunto en esta tarde, ¿eres dirigido por Dios desde que te levantas hasta que te duermes? Porque Él dijo, todo el día en ti esperaré. Siguiente semana hablaré en qué condiciones escribió este salmo. Porque se escucha tan bonito, pero no. Lo escribió en una condición terrible de su vida, en persecución. Cerca entre 15 y 20 años, unos escritores dicen, lo querían matar. Y se atreve a decir David, en ti confío. Dios quiere dirigir tu vida, pero para que la pueda dirigir tú tienes que buscarla. Póngase de pie en esta tarde.